Y para empezar a poner los pies en la tierra, hemos perdido la guerra. Y voy a poner dos ejemplos. Uno que viene bien en esta casa. Si a los compañeros y compañeras de comisiones obreras, hace 15 años, ¿qué digo 15 años? Hace 10, le dicen lo que está pasando con los contratos, no se lo hubiesen creído. Pues ha pasado. Es decir, se ha llegado a unos límites que se han violado todas las leyes. Los derechos humanos, la Constitución, el valor de los convenios colectivos. Bien, eso se llama perder la guerra. Pero todavía la guerra se ha perdido más simplemente con que yo enuncie una cosa, un solo dato. A los que tengáis o tengan 25, 35 años, por el camino que vamos, ¿qué pensión vais a cobrar? Esta reflexión, que yo digo serena y tranquila, nos indica que estamos ante la desaparición de nuestro país. No es el problema de Cataluña o de Euskadi, cuando un país se deshilacha, cuando no tiene futuro, cuando su juventud no va a saber qué hacer, cuando se están dando casos de hambre, ese país no existe. Hemos perdido la guerra. Pero cuando la guerra se pierde, siempre hay personas combatientes que dicen no doblamos la rodilla y vamos a iniciar otra guerra. Claro, lo que hay que aprender que esa otra nueva guerra ya no tiene los mismos métodos que han fracasado, ni los mismos armamentos, ni las mismas alianzas. La guerra es nueva y los sistemas es distintos, son nuevos. O lo aprendemos o volveremos a perder otra vez la guerra, porque estamos ante un enemigo fuerte y hay que estudiarlo a fondo y hay que saber cómo vamos a actuar para ganar. Ahora vamos a nuestra casa. En estos momentos estamos viendo, yo recuerdo que cuando la Margaret Thatcher aspiraba a una sociedad en la que la acompañaba Tony Blair y toda la socialdemocracia, querían una sociedad en la que hubiese 2/3 que vivían bien y 1/3 de marginados y de excluidos. Pero el problema que tenemos hoy, que los que ya van camino de vivir mal son 2/3. Cada vez se está abriendo más la brecha. Y que la clase media española, esa clase media que siempre le gustaba tener el visito de no ser obreros y que miraban hacia arriba, ya está totalmente proletarizada. Ingenieros que tienen que mudarse a otros países, abogados, profesores, estudiosos, es decir, clase media española. Tú ya estás como los obreros estaban hace 50 años. Eso es una situación de excepción, es nueva. Y claro, en nuestro mundo se oyen palabras y conceptos muy hermosos. Proceso constituyente, Tercera República, contrapoder. Muy bien. ¿Qué queremos decir? ¿Eso qué significa? ¿Qué contenidos tiene eso? Es decir, las palabras que nosotros utilizamos en discursos, en escritos, en reuniones, ¿cuál es el contenido? Digo lo mismo que Rajoy, pero se lo digo a los míos. ¿Qué queréis? ¿Qué hay debajo de ese concepto? ¿Qué hay debajo de esa palabra? ¿Cuál es vuestro proyecto? ¿Quiénes sois? ¿Cuál es vuestra unidad? ¿Cuál es nuestra unidad? Ahí está el problema. Y una vez que el problema está ahí, tendremos que ver cuál es nuestro proyecto. ¿Qué queremos? ¿Quiénes somos? Porque estamos de muchos padres y de muchas madres. Pero ¿quiénes somos? ¿Estamos de acuerdo? Y lo más importante, ¿quiénes más tenemos que ser? Y en esto yo quiero saber muy claro. Los que nos vamos a mover y nos estamos moviendo
todos somos izquierdosos. Pues el éxito de esto es cuando se incorpore mucha gente que hoy vota al PP. O lo tenemos claro o hemos perdido. Sí, he dicho gente que vota al PP. Y lo voy a repetir. Porque como nos transformemos en una versión de la Inquisición, que veamos la pureza de sangre, estamos perdidos en nuestra hermosura y en nuestro sectarismo. Gente que critica a los que se manifiestan. Gente que no va a las manifestaciones, pero que empieza a sufrir ya en sus carnes los problemas lacerantes del hijo que no trabaja. En ese momento ellos son nuestros, aunque no lo sepan. Este es el éxito de la garantía de que podamos ganar, incorporarlos, robárselos, quitárselos. Esto es el arte elemental de la guerra, ganar. Para lo cual tenemos que tener un talante y un aguante, que después hablaré de eso, muy importante. Porque, repito, si la idea es hay que ganar, hay que organizarse, hay que disciplinarse, hay que tener claro el objetivo, los que somos y los que queremos ser. Mi vida hoy que estoy jubilado, bueno, eso de jubilado es una broma, porque no pasa, pero bueno. Voy a contar algo de mi vida, no me gusta nunca hablar, pero vamos, da un detalle de lo que yo tomo el pulso de la calle. Mi vida es por la mañana muy temprano, voy al gimnasio, que me permite ir viviendo, y cuando yo regreso, a eso de las 8:30 de la mañana, pues suelo hacer, porque mi mujer está trabajando, hago las compras, la verdura, el pescado, lo otro, me lo llevo. Y claro, ya me conocen en el mercado. Don Julio, señor Anguita, Julio, y empiezan a hablarme. Y son gente que no están politizadas, pero son gente que tienen confianza en hablar conmigo. Y están hartos. Y están necesitando que alguien dice, vamos a luchar, pero no por delante con los hierros, ni con la bandera, ni con los símbolos. Ya tengo yo mucho cuidado de guardarlos en el bolsillo. Yo soy comunista, lo digo siempre, pero no tengo que estar todo el día con la bandera. Tienen un ser humano que les diga lo que hay que hacer. Y tengo que escuchar cosas que no estoy de acuerdo. Pero pues quiero ganar. Quiero hacerles reflexionar. Esto es el ABC de la revolución de todos los siglos. El ABC. Ganarlo. Pues bien, dicho esto, ya tenemos entonces por lo menos un guión del espíritu con que abordar la continuidad de las marchas. Pero hay un riesgo. No sé si habéis visto, supongo que sí, la película Lawrence de Arabia. Hay una escena que a mí, ya cuando yo estaba metido en los berenjenales de la política, cuando lo vi, lo había visto 5 o 6 veces, casi me entró ganas de llorar. Acaban de tomar la capital del enemigo. La toma Lawrence de Arabia y todas las tribus que han entrado. Y se reparten entre las tribus, tú te haces cargo de los teléfonos, tú de las aguas, tú de la electricidad, para que esto funcione. Y hay un momento tremendo en el que Lawrence de Arabia ve cómo se están peleando las tribus y no atienden a los servicios necesarios de la ciudad. El pluralismo no es tribalismo. Y aquí no puede haber tribus, sino pluralidad. Y todos los integrantes de la marcha saben que tendrán que ceder algo para que el tú, tú y tú se transforme en nosotros, que es algo mucho más elevado. Porque el objetivo es muy importante. Pluralidad, no tribalismo. ¿Y cuál es la garantía de esa unidad? Lo que se reivindica, entre otras cosas, el tema de los parados, los subsidios. Se reivindica que no se pague la deuda. Y en esto quiero dejar claro una cosa. La deuda no se puede pagar. Pero es que quiero reforzar más, yo llamé delito de alta traición a la patria. Lo que hicieron Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y sus fuerzas políticas respectivas que callaron. Cuando se aprueba una reforma de la Constitución por la que
el pago a la banca española, alemana y francesa de los intereses de la deuda, es decir, 105 millones de euros todos los días del año, eso es traición. Y ese es su nombre. Pues cuando eso ocurre, ante esa situación, hay que decirlo. Con la boquita pequeña si queréis, porque ese es uno de los cánceres que tenemos en este momento, que la deuda nos ahoga. Una deuda en cuya parte importante es ilegítima, ilegal. Y este es el momento en que se quiebra, se puede quebrar una parte del frente, que no se pague la deuda. Y atención, entonces, ¿qué van a decir los bancos? Pero vamos a ver, cuando declaramos una guerra, nosotros nos preguntamos qué va a decir el enemigo. Es que cuando el presidente de Ecuador, Correa, dijo que iba a hacer una auditoría de la deuda ilegítima, allí le llaman odiosa, automáticamente la banca le bajó el 40%. Es que si no se paga, son los bancos los que van a tener miedo, porque no van a cobrar. Eso se llama recobrar soberanía, pueblo español. ¿No dice la Constitución que tú eres el soberano? Recobra la soberanía. Ten el valor de recobrar la soberanía, salvo que tengan espíritu de esclavo. Este es tu problema. ¿Recobramos soberanía? Pues se recobra la primera, la soberanía económica, la soberanía monetaria, la soberanía política, la soberanía social. Lo recobrar soberanía no es una cosa que está puesta ahí, es algo que hay que ejercer día a día. Recobrar soberanía se hace las 24 horas del día, en todos los lugares que estemos. Esto ya es algo que le da a la marcha un sentido de voluntad constituyente. Ahora ya entendemos que el proceso constituyente puede ser ni más ni menos que constituirnos en sujeto del cambio. Lo que pide Rajoy, pero enfrente, desde la otra parte. Constituirnos en voluntad, constituirnos en pueblo, constituirnos en proyecto, constituirnos en plan estratégico de lucha, pero no solamente de lucha. Hay quien dice, es mucho en nuestra cultura, se hunda el capitalismo, y esto se arregla. ¿Qué disparate? Esa es la visión que yo le llamo artística. Se hunde el capitalismo y entonces ese cuadro de Sandro Botticelli, sale el socialismo, sale como esa Venus hermosa, rubia saliendo de las aguas, sobre las ruinas del capitalismo. Por favor. Sobre las ruinas del capitalismo, si no hacemos nada, vendrá el caos. Hay que empezar ya la nueva sociedad. Combatemos al capitalismo, pero hay que crear ya paralelamente la nueva sociedad. Esos chalados que crean huertos y productos ecológicos, esos que crean esos lugares de la comida, como en Córdoba, en el Colegio Rey Heredia, que fue ocupado, esos lugares que dan de comer, que atienden, que luchan contra los desahucios, eso están creando la nueva sociedad. Esos están creando los nuevos elementos de otra sociedad distinta. Eso, como el compañero José Arias de Córdoba, que se recorre todas las asociaciones de vecinos, casa por casa, es increíble, explicándole el robo del recibo de la luz. Y coge su pizarrita y va explicando, esa es la nueva sociedad. Construir, destruir al adversario, pero simultáneamente construir, porque sobre la ruina del adversario, a esperar que salga Venus, no puede ser. Esta es la construcción. Pero para construir, como cualquier albañil, cualquier arquitecto, hay que tener un plano. Y ese plano es el programa. Si no, ¿qué construimos? ¿Qué se construye sin plano? Proyecto constituyente, tercera república, contrapoder. Sí, con las palabras. El contrapoder es ejercerlo. Y para eso hay que estar organizado. Para eso hay que tener un programa. Y claro, para eso hay que hablar de la unidad, que no es uniformidad. Repito, la unidad es plural, no tribal. Recordar siempre esa escena de Lawrence de Arabia. Es tremenda. Pues bien, ya tenemos los elementos
con los que creo que, trasladados a todas las personas que están dispuestas a hacer esa marcha, y a los equipos dirigentes, sobre la posibilidad, que ya es una realidad, de seguir programando lo que se va a hacer al día siguiente. Esta es la clave del éxito, que no se quede en la marcha espectáculo, sino en la marcha Rubicón. Recordar el hecho histórico, el Rubicón, el río que atravesó Julio César. Es decir, es algo que se hace con consecuencias y a partir de lo cual es la fecha histórica en que comenzó un cambio. Pero eso depende de nosotros, no depende de nadie más. Sobre todo el gobierno, sus aliados, que son en esto muchos, ya ellos intentarán que no lo hagamos. Es su obligación, además. De modo que no les pidamos que sean buenos, que sean condescendientes. No perdamos el tiempo en esas estupideces. Combatamos, punto. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer, que para eso están. Y claro, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer, aparte de tener un proyecto? ¿Cómo podemos construir actividades o elementos de un cambio o de la creación de algo nuevo? Yo aquí me dirigiría a los concejales y a los diputados y a los cargos públicos. Mirad, a los que quieran, por supuesto. Vosotros estáis ahí, pero esa casa no es vuestra. Ese ayuntamiento no es tuyo. Tú no lo creaste. Esas máquinas endiabladas están pensadas desde hace siglos y están al servicio de quien están. Tú estás allí para administrarlo, para luchar por lo tuyo, para hacer cosas correctas, pero no es tuyo. ¿Por qué digo que no es tuyo? Porque hay una tendencia a decir, hemos llegado a las instituciones y como hemos llegado nosotros, ya hemos hecho la revolución. No, has llegado a otro frente de lucha distinto, pero es un frente de lucha. Así que cargos públicos, hay que introducir elementos. Ayuntamiento funciona de otra manera. Es que me van a votar los vecinos. Yo no tengo por qué contar mi experiencia de alcalde, pero tengo que deciros que ofendemos a los vecinos. Cuando a la gente se le habla claro y se dice está el problema, la gente te vota, porque entiende que estás peleando. Lo que tú no puedes hacer es un discurso como hacen nosotros. Y cuando lleguen las elecciones, como si llegan pitos y flautas. Hay que hacer lo mismo el primer día que el último. Y sobre eso puedo hablar de mi experiencia. Pues bien, cargos públicos, empezar a ir construyendo los nuevos elementos de las instituciones, en lo que poquito que podáis, pero empezar ya. Y empecemos a hacer lo posible en los institutos, en los centros de trabajo, a construir, a hacer verdad esas ideas. Si no, las marchas no van a tener toda esa fuerza que radica en lo que se llama la retaguardia. Cuando uno avanza un ejército, tiene que tener su retaguardia segura, que le da alimentación, que le da respaldo, que le da ánimos. Esa es la gente que producirá que las marchas sean el inicio de una nueva época. Y me refiero especialmente a nosotros. Quiero hablar al Frente Cívico. Todos sabéis que el Frente Cívico está compuesto por mucha gente. Yo mismo soy del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, pero que cuando en el Frente Cívico, eso ya no lo olvido, digo que no lo pongo en primer término. Nosotros hemos cogido un camino muy raro, muy difícil, que es meterse en el terreno como Daniel se metió en el terreno de los leones, meterse a hablar con la gente, hablarle de los problemas diarios, guardarse el carnet del bolsillo, tirar con ellos, hablar de la luz, hablar de los desahucios, hablar de la poca transparencia de los canales de comercialización, hablar de lo que está ocurriendo con la vivienda. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué premio vamos a tener? Ninguno. Lo vamos a hacer por amor al arte. Simplemente vamos a tener una recompensa, unidad. Somos como una especie de cemento que intenta unir a la gente. Ese es nuestro trabajo. Y no hablamos de derecha ni de izquierda. ¿Suyo acaso apolítico? No. Pero mirad, somos una fuerza, un movimiento que intenta poner a nuestra gente, a nuestro pueblo de acuerdo, sobre cosas concretas.
El recibo de la electricidad no es de derecha o de izquierda, es de ladrones y de estafados. Punto. El problema de la vivienda no es un problema de la izquierda o de la derecha, que yo ya sé lo que es ser de izquierda o de derecha. Podría decir que lo que estoy haciendo ahora es un auténtico discurso de izquierda. Y pondré un ejemplo. En el año 1901-1902. Y después se repite cuando la guerra. Lenin. ¿Qué consigna hay que darle a la gente? ¿Les da un meeting? ¿Les hablo de la revolución? Dice, no. Pan, paz y tierra. ¿Alguien va a discutirle a Lenin su ser de hombre de izquierdas? Saber dirigirse a su pueblo con los problemas concretos, eso es ser de izquierda, pero no decirlo, por favor, hacerlo. No hagáis de ser de izquierdas un muro que impida hablar con los demás. No caigamos en lo de la Santa Inquisición. Es que este no es de izquierda. Tú entonces eres igual que Fray Tomás de Torquemada. Porque ese puede ser tuyo. Y tu trabajo es ese. Esto es lo que aspiramos a hacer en el Frente Cívico. Pero, porque somos todos y somos uno. No tenemos otra historia, no tenemos ni bandera, ni queremos tenerla. No participamos en elecciones, no queremos ir a elecciones. Nosotros podemos ir, pero dentro de otras listas, pero el Frente Cívico como frente no participa en la actividad de las instituciones. Nuestra tarea es otra. Más difícil, ¿eh? Porque tiene menos gratificaciones, no tenemos aquí los símbolos que tanto nos gustan a nosotros. Estamos en otro sitio, trabajando por eso. Es más difícil, pero eso es lo que nos señala, lo que nos identifica. Pero, en definitiva, somos gente que queremos hacer verdad el que nuestro país esté en democracia. Pero voy a explicar lo de la democracia, porque esta es una de las palabras más peligrosas que conozco. El poder, y los que no son el poder, y los dominados también, suelen decir que en este país hay democracia, porque se vota. Pues tengo que deciros que están equivocados totalmente. También con Franco había referéndum, y se elegían los concejales por el tercio familiar, se votaba, de vez en cuando se votaba. Es verdad que había referéndum donde votaba el 103% del censo, pero eran cosas que entonces no había ordenador. Pero, quiero decir que el hecho de votar no es la característica fundamental de la democracia. Eso es simplemente mentira. Es necesario, pero no es la nota definitoria. Yo voy a dar una definición de democracia recogida de todo lo que ha sido el desarrollo de la idea democracia. Democracia es un convenio permanente entre hombres y mujeres libres e iguales. Un convenio permanente entre hombres y mujeres libres e iguales para convenir permanentemente sobre las condiciones de su pacto social. Es decir, el hombre y la mujer iguales convienen, están todo el día conviniendo dentro de una norma sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la educación, sobre la sanidad, y no votando cada 4 años. Eso es la guía que tenemos, y a ella nos debemos. Estaremos en la marcha, estaremos, pues si hay que estar como frente, no me gustaría, a mí me gustaría estar como gente. O estarán los símbolos, si estarán las banderas, yo tendré las mías, iré a los actos, pero este es el nuevo reto que los tiempos nos marcan. Y lo vuelvo a repetir para ir terminando. Estamos en una guerra y hay que ganarla. Y es algo que exige esfuerzo, voluntad y cambio de mente. Recordar que dije que al perder la guerra e iniciar otra, no podíamos seguir utilizando las mismas tácticas. Nos derrotan. ¿Qué creemos? ¿Que con ir solo a las elecciones vamos a perderlas todas? Hay que ir y hay que ganar. Pero no confiemos solamente en eso,
sino en ganar abajo, quitarles soldados, que deserten de ese frente, convencerlos, y cuando llegue el momento, aplicar las medidas que tengan que aplicarse. Yo voy a hablar de las que pienso. La banca tiene que ser nacionalizada, punto, y no se discute. Los sectores estratégicos y energéticos, por supuesto, y con el artículo 128 de la Constitución que no me tengo que ir a la Constitución soviética, no, con esta Constitución. Son las medidas que hacen posible. Este país tiene que reindustrializarse si queremos que haya trabajo. Vamos a dejarnos victorias. Este país tiene que hablar de una sanidad que produce puestos de trabajo, y de una educación, y de un medio ambiente, y eso se llama proyecto, programa, plan, estudio, discusión con la gente. Esa es nuestra tarea. Y con esa tenemos que enfrentarnos y combatirlos. Salvo que sigamos pensando que en este país va a haber recuperación económica, que va a haber pleno empleo, y en este caso, pues vámonos con doña Fátima Báñez, tomamos un café y nos vamos después a ver la Virgen de Rocío. Y que la clase media española, esa clase media que siempre le gustaba tener el visito de no ser obreros y que miraban hacia arriba, ya está totalmente proletarizada. Ingenieros que tienen que mudarse a otros países, abogados, profesores, estudiosos, es decir, clase media española. Tú ya estás como los obreros estaban hace 50 años. Eso es una situación de excepción, es nueva. Y claro, en nuestro mundo se oyen palabras y conceptos muy hermosos. Proceso constituyente, Tercera República, contrapoder. Muy bien. ¿Qué queremos decir? Y para empezar a poner los pies en la tierra, hemos perdido la guerra. Y voy a poner dos ejemplos. Uno que viene bien en esta casa. Si a los compañeros y compañeras de comisiones obreras, hace 15 años, ¿qué digo 15 años? Hace 10, le dicen lo que está pasando con los contratos, no se lo hubiesen creído. Pues ha pasado. Es decir, se ha llegado a unos límites que se han violado todas las leyes. Los derechos humanos, la Constitución, el valor de los convenios colectivos, porque estamos ante un enemigo fuerte. Y hay que estudiarlo a fondo. Y hay que saber cómo vamos a actuar para ganar. Ahora vamos a nuestra casa. En estos momentos estamos viendo, yo recuerdo que cuando la Margaret Thatcher aspiraba a una sociedad en la que la acompañaba Tony Blair y toda la socialdemocracia, querían una sociedad en la que hubiese 2/3 que vivían bien y 1/3 de marginados y de excluidos. Pero el problema que tenemos hoy, que los que ya van camino de vivir mal son 2/3. Cada vez se está abriendo más la brecha. Y bien, eso se llama perder la guerra. Pero todavía la guerra se ha perdido más simplemente con que yo enuncie una cosa, un solo dato. A los que tengáis o tengan 25, 35 años, por el camino que vamos, ¿qué pensión vais a cobrar? Esta reflexión que yo digo serena y tranquila nos indica que estamos ante la desaparición de nuestro país. No es el problema de Cataluña o de Euskadi. Cuando un país se deshilacha, cuando no tiene futuro, cuando su juventud no va a saber qué hacer, cuando se están dando casos de hambre, ese país no existe. Hemos perdido la guerra. Pero cuando la guerra se pierde, siempre hay personas combatientes que dicen no doblamos la rodilla y vamos a iniciar otra guerra. Claro, lo que hay que aprender que esa otra nueva guerra ya no tiene los mismos métodos que han fracasado.
ni los mismos armamentos, ni las mismas alianzas. La guerra es nueva y los sistemas es distintos, son nuevos. O lo aprendemos o volveremos a perder otra vez la guerra.